La conversación. Hoy conduce Fernando Medina. Saludos para todos, esto es La Conversación. Nos siguen a partir de este momento a través de Radio Mundo y radiomundo.ui en audio y video. Le añadimos una página más al catálogo de nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva. Hoy vamos a hablar de varias cosas, no solo de la obra que me acompaña, que pueden ver acaso junto a mí en este momento, las obras que pueden ver junto a mí en este momento. También vamos a hablar de otras formas, nos vamos a venir al arte contemporáneo de un modo muy significativo, porque, bueno, el protagonista de esta semana, nuestro ciclo Arte UI en Perspectiva, es Javier Abreu. Javier, bienvenido, un placer que estés acá. ¿Cómo andas? Gracias por invitarme. Bueno, no, al contrario, un placer. Creo que voy a dejar la pregunta por estas dos obras que me acompañan acá en el estudio para dentro de un ratito y te voy a proponer que conversemos sobre alguna otra cosa primero. Me interesa mucho todo lo que haces. Te hacen hablar mucho de vos, Javier, y a mí me gustaría también, sacarte un poco de eso y que elijamos un artista para hablar unos minutos. A ver, ¿tenés ídolos vos? No, en el sentido de seguir ahí así como sistemáticamente, no sigo muchas cosas así todo el tiempo. Y si te empiezo a tirar nombres de la índole de Tristan Tzara o de Breton o de Duchamp o de Pablo Picasso, no sé, ¿te generan cosas? Y sí, son fundamentales para el arte, sí, claro, pero esos son como... es como tal, la familia de donde vengo, por decirlo de alguna manera. La familia, mirá, y son sí, parientes. Es como... Yo creo que el arte en sí es como tal, eso... Abrieron tantos lugares, todos esos que nombraste, de diferente en su modo, que de alguna manera, por eso, si yo llegaba a Bellas Artes y ellos no estaban, digamos, ya incluidos, no hubieran disparado un montón de cosas también. Me parece que por eso el arte en realidad, por eso como que es el eslabón y bueno, si no, no estaría haciendo seguramente muchas de las cosas que estaría haciendo ahora. Uh-huh. ¿Tenés presente en tu edad más temprana qué fue eso que te llamó la atención, hecho por un artista, que de algún modo te marcó después? No, es que lo que pasa es que no tuve esa cosa. Yo, si vos me preguntabas si quería ser artista, yo creo que si me preguntas ahora si quiero ser artista, todavía sé no si lo sabes. No es que quiera, porque no, o sea, hago esto porque lo tengo que hacer, pero no sé si a lo mejor es arte o no. ¿Pero por qué lo tenés que hacer? Y bueno, yo que sé, hay una convicción de que tenés que hacer eso y no otra cosa, no sé. Lo tengo que hacer. Eso es lo que yo sé hacer y lo que tengo que hacer. Por eso cuando empecé a hacer performance, lo empecé a hacer. Es más fuerte que vos, podemos resumirlo. Es decir, vos decís, si me preguntás ahora si quiero ser artista... Yo creo que no sé si es más fuerte que yo o si eso me hace fuerte, en realidad también. Creo que también el arte es poderoso, me parece. Entonces eso como que es el lugar donde estoy, el lugar donde emito cosas, ¿no? Es mi posición política también. Claro, sí. Entonces, eso está muy claro. Me parece que, por eso, los artistas, sí, por supuesto que tengo que como que caer en las etiquetas porque necesito comunicarme con la sociedad, pero si no, es eso lo que hago. Y es como la performance, ¿viste? Cuando te preguntan qué es hacer performance, yo qué sé, no sé, eso que hago. Tampoco, como que al no haber, tampoco... Después sí, uno se va formando también mirando pero es una buena definición, eso que hago. Es una buena definición sí, para performance, sí, claro. De hecho, sí. Pero además que el hecho de que el otro... Después, claro, ahora empiezo como esta etapa de, no sé, que te empiezan a mirar otra gente que está empezando el arte. Y entonces, claro, te empieza a ver cosas en vos que es lo que ellos deberían hacer. Que en realidad eso está mal, o sea, yo no debería hacer lo que yo hago, pero cuando te dicen porque me encanta lo que haces y qué sé yo, qué sé, entonces ya te das cuenta como que hay una cosa que vos dejaste y que los otros hacen, que no sé si está bueno o no, pero es rarísimo que, claro, uno a medida que va creciendo va dejando cosas y después los que vienen van agarrando cosas como que esas cosas están buenas, ¿no? Y uno las hizo para ser ejemplo de... Sí, entiendo. Es decir, cuando pensamos en estos nombres que yo repasaba recién, Tristan Tzara, ¿no? André Breton, Marcel Duchamp, son todos grandes, ¿qué palabra usar? Provocadores, rupturistas, buscalíos, ¿no? ¿Qué cualidades sentís que son las que te emparentan con ellos? Que vos decís son como mi familia.
Y no, pero es que vuelvo al principio, porque en realidad la búsqueda, o sea, la búsqueda de Picasso, la búsqueda... Igual ellos... los surrealistas sí tenían como una actitud, después esas vanguardias sí tienen como una actitud más de esto es lo que se debe de hacer, por eso los manifiestos. Entonces ahí es bastante diferente. El arte debería ser así. Claro, por eso están los manifiestos y viste que van pausando y no es lo otro. Yo no sé qué no es lo otro, en mi sentido, ahí mi diferencia, porque yo no estoy generando... Vos no harías un manifiesto. Claro, no, pero todas las vanguardias, viste que desde Marinetti también, eso lo sacó en un diario, o sea, sí serían importantes los medios que se venían, ¿no?, en el siglo XX para que un artista, eso es muy, muy radical, el tipo decidió en un diario publicar eso, entonces es como... siendo también un visionario de lo que significaban los medios, ¿no? Marinetti identificado con aquello que se llamó el futurismo. Sí. Una cosa que hoy nos impacta como un poco ridícula también, ¿no? Porque claro, en aquel momento el futuro que eran las locomotoras, no sé. Claro, sí, todo el avance tecnológico, imagínate, era una cosa... Bueno, todo... yo creo que igual ahora también hay como una cosa revisionista de lo importante que fueron todas las vanguardias esas 2 primeras décadas, hasta que la guerra también los golpeó, ¿no? Bueno. Porque los futuristas también igual eran muy radicales, estaban medio locos, pero bueno, sí, después, claro, admiraban la guerra belleza de la violencia, un primer ¿no? trauma, ¿no? Y creo que eso también cambió un montón de cosas y también después bueno, en la propia guerra después aparecen, ¿no?, los dadaístas en Zúrich, o sea que está. Sí, claro. En el 1916 así está el jefe Voltaire y todo eso, ya está. ¿Te gusta pasear por toda esa historia, conocer? Bueno, es fundamental porque es fundamental conocer, saber todo lo que hicieron. Creo que por eso uno puede... Pero te mueve la curiosidad, quiero decirte, es algo que se te da naturalmente querer saber. Bueno, ¿qué hizo Tristán Tzara? ¿Qué hizo Claro, no soy en ese sentido de seguir cosas, pero lo que pasa es que sí, tal vez leo mucho y las cosas te van llevando siempre para mí, por eso siempre te van llevando hacia ese lugar, siempre aparece Picasso, siempre aparece Duchamp, siempre aparece, yo qué sé, tantos. Bueno, Matisse fue importantísimo, tal vez no tiene por eso la popularidad de Picasso, pero importantísimo también como ruptura en su proceso, o sea, son como vidas muy interesantes. Y por eso vivieron épocas, por eso, imagínate, una Primera Guerra Mundial, ¿no? Nosotros por eso vemos que los edificios ya nacemos y van cayendo las bombas, y ahora más todavía. Pero realmente una Primera Guerra Mundial, después tipos que Picasso, otra Segunda Guerra Mundial, ¿no? En París, o sea, el tipo trabajando. Yo, bueno, estuve en París y fui a ver el museo, o sea, es como muy, muy fuerte ver esa situación, ¿no? De que un país se está cayendo a pedazos y el tipo estaba ahí, yo qué sé, es como medio fuerte. Es un contexto, después es raro verlo así, pero también es inevitable verlo así. Ideal para el arte en algún sentido, es decir, el arte se siente muy 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 provocado y es esperable que haya grandes obras. ¿Qué pensás? Sí, no sé si es ideal para el arte, pero claro, lo que sucede que, o sea, se genera, ahora también hay una agenda, hay una forma de pensar y unas qué sé yo, y los artistas como que de alguna manera lo bueno es que el arte, no solamente las artes visuales, todas las artes, hay como lugar de mirar hacia otro lugar, siempre estamos como dislocados. Entonces en realidad ahora no es tipo, bueno, vamos a hacer todos obras sobre el barbijo. Hay otra cosa que es más interesante, porque vamos a mirar a otro lugar, no vamos, o sea, la resistencia del artista me parece que en ese sentido es mucho más inteligente, no es contestar sí o no a la cosa que se nos propone. La rebeldía viene por eso. No, yo quiero marcar mi propio rumbo, yo quiero hacer mi propia cosa, yo quiero hablar de mis propios temas, aunque sea de una planta, aunque sea de la nube que le saca fotos a las nubes. Eso es mucho más radical que seguir una agenda de decirle no estoy a favor o estoy a favor de cosas. Bien. Digamos, eso es lo más interesante del arte, y por eso todos vamos a ver obras de teatro o un libro, porque en realidad por supuesto hay cuestiones temáticas, pero en realidad una obra de teatro y vos decís, ay, me habló de esto que yo qué sé, qué desubicado, o el choque, la cosa. Cuando te vas comentando de la obra de teatro y decís, y claro, y eso no lo estábamos esperando, fue solo el autor, su creación, su cabeza, yo qué sé, fue genial porque nos sacó de ese momento, ¿no? Y la complicidad del teatro ni que hablar, ¿no? Bueno, sí, y viste que
cuando de pronto le preguntás a alguien por las vanguardias, enseguida piensa en los ejemplos más de tipo de shock, ¿no? Hablando del teatro, por ejemplo, bueno, se aparece el actor, se para en el escenario, no dice nada, entonces al cabo de un rato uno comprende que la obra es la reacción de perplejidad del público, ese tipo de cosas. Mayakovsky, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pensás del shock como herramienta artística, como lenguaje, como recurso, no sé? Bueno, yo hice cosas un poco radicales y tal vez las siga haciendo, no sé. Digamos, cuyo principal fin parece ser provocar o aún escandalizar al espectador. Al menos en mi caso yo llegué a ciertas cosas porque era lo que tenía. Pero es que no tengo mucha explicación. Hay como trabajo una idea o un estado espiritual de la cosa, del ambiente, como una antena, y después digo, bueno, y esto se tiene que llegar a este punto, ¿no? Y tal, lo tengo que hacer, porque si es así, es lo que hay que hacer. Entonces por ejemplo, ahora cuando hice lo de la banana, es como, está este vacío, esta cosa de calle desierta, y la galería, entonces dijimos, bueno, vamos a vaciar la galería, vamos a radicalizar esta cosa. Vamos a hacer, parece que lo único que tienen que circula también libremente, porque ha circulado en estos 2 años, es la mercancía también, ¿no? Lo único que ha sido libre es la mercancía, porque han seguido abiertos, donde todo lo que tiene que ver con la mercancía sigue abierto. Entonces, bueno, está bien, entonces es ahí 2 cajas de banana y un hombre. Eso es lo que tiene que ser, y punto. En el sentido de que así está bien, digamos, comunicada la crítica, o en el sentido de que... Claro, pero después cuando dicen, bueno, sí, y lo pensaste como para provocar o qué sé yo, ¿entendés? No hay esa intención, porque me parece que cuando uno quiere ser transgresor, después termina como haciendo como una cosa que un no. juego vano. Sí, es como la sobreactuación de la provocación no me da mucho. No lo pienso de ese lugar. La verdad que he sido un poco... cuando hice lo del empleado, por ejemplo, ahora sí lo pienso, el medio uruguayo es muy conservador en el arte. Y yo presenté un tipo disfrazado de empleado a un concurso muy importante. Y no lo hice, ¿entendés? Y que ahora si lo tendría que hacer no lo haría porque hay posibilidades de ganar 0. Y lo hice. Entonces es como... No es que sea inconsciente, porque yo creía que ese proyecto era muy bueno. Para el que en este momento se perdió, la referencia a El Empleado es la referencia a la creación de un personaje, claro, que se llama El Empleado del Mes, que es un artista que creó además una serie de imágenes en forma de postal. Sí, es un desplazamiento del empleado de la empresa, digamos, sí, al mundo del arte, ¿no? Empresa de las hamburguesas. Claro, entonces lo que yo hice por primera vez fue hacer esas postales de la crisis y qué sé yo, las cosas... Ese personaje era en sí un poco ridículo, creo todos lo sentimos así, cuando aparecía en los retratitos en las sucursales. Sí, claro. No, y muy parodiado en series o en cosas norteamericanas, es muy parodiado el empleado, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero, una cosa de buena conducta mezclada y el rendimiento, ¿no? La excelencia del rendimiento. Sí. Y tiene esa cosa de la competencia, y en realidad es mucho más perverso porque viene también de toda esta cuestión de la psicología de la felicidad. Eso del rendimiento es algo que te preocupa también, o en lo que has pensado, ¿no? Que es como, te parece como extraño, que sea como una medida de si nos va bien o no nos va bien, si rendimos, si no rendimos. Ah, sí, claro. Todo el tiempo de la presión. Y es que todo el tiempo se ve como el cuerpo es súper explotado. Bueno, por eso yo no hago Zoom. Cuando me preguntaste lo del Zoom, en realidad yo no hago Zoom. O salgo por la radio, vengo acá, o cuando salí con Rosario salí por el teléfono. ¿Por qué? Porque no, o sea, bueno, al menos por ahora mi pequeña batalla es decirle no al teletrabajo, y no quiero esta cosa de meter la fábrica en mi cuarto. ¿Me entendés? Ajá. Esto de la explotación en mi hogar, no. Por ahora no. Esa es mi batalla pequeña. Es como cuando aparece el celular. Déjame unos años sin celular y no estar todo... Bueno, ahora vine sin celular porque no necesito. Vengo a hablar con vos y punto. No quiero que me haga llamadas, ni que me vibre, ni que mi nada, ¿entendés? Es como, pequeñas batallas que uno da. Y por supuesto no voy a cambiar el mundo. Sí cambio mi mundo. Yo vine acá caminando por el sol, tranquilo, no me llamo a nadie. Tampoco me podía llamar vos para confirmar, porque yo voy a venir. Si me decís una vez, no soy tarado. ¿Por qué me tienen que confirmar 15 minutos antes? O sea, basta. O sea, vengo caminando tranquilo, hablo contigo en paz, y cuando vuelvo a mi casa, si habrá pasado algo, pasó.
es inevitable. Esa es una costumbre que cambiamos, ¿no? Es decir, la necesidad de la confirmación constante es absolutamente nueva. No hay que ser demasiado viejo para recordar un tiempo. Pero me refiero a los celulares cuando, sí, cuando aparecieron los celulares también todo el mundo tenía celular, no tenía celular y ya parecía como que... Yo estuve un tiempo sin celular que todo el mundo tenía celular. No fuiste el primero en subirte a lo nuevo, ni te interesaba ser uno de los primeros. Es que por eso lo nuevo me interesa. A lo mejor llego al Zoom también desde lo creativo. No sé si algún día se me ocurre sin internarme en mi casa toda la vida y ahí publicarlo en YouTube todo el tiempo. No sé... Lo hago, ¿entendés? Sí, no, es que llega un punto en que esa resistencia se puede convertir en conservadurismo también. Vos hablás de los conservadores que son. Sí. Tampoco hay que ser el último en bajarse de lo viejo, digamos. Claro, sí. Ahí va. Bueno, te quería preguntar antes de salir de esto de los artistas y las ideas y qué sé yo, porque me interesaba pasear un poco por tus inquietudes. Por una que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque es muy escandalosa, es muy de shock. No sé si la conociste en su momento, un músico que se llama Stockhausen, Karl-Heinz Stockhausen, que dijo famosamente, esto trascendió, que el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York había sido no solo una obra de arte, sino una obra maestra, dijo, ¿no? Y después hizo su explicación respecto de lo que representa para un artista dejar la vida en una cosa que hace. ¿Qué te parece a vos una declaración como esa? ¿Es cualquier cosa? Eso de ninguna manera, porque para mí el arte no destruye, para mí el arte no mata. No, de ninguna manera. El arte no mata, el arte no destruye. El arte no destruye nunca, en realidad, incluso... Ni siquiera el propio artista. No, el arte no destruye, o sea, el arte es lo mejor que hay, no, el arte no destruye, no mata, no. ¿Y qué sí hace? El arte no hace daño. Ahora que agarraste esa calle me interesa que siga, ¿qué sí hace el arte? Vos decís, no destruye, no mata, ¿qué es lo que sí hace? Y es muy difícil, es muy difícil de decir otra cosa que no sea arte, ¿no? Es como esa cosa. El arte sucede, sí. Y sí. Volvemos siempre a aquello del arte. Sí, porque claro, hoy lo hablaba antes de entrar acá y también es como la música de que vos digas, bueno, pero ¿qué significa? No, me pasás una melodía de un clásico y ¿qué significa? ¿Cómo lo pasás a palabras? Si es la música, ¿no? ¿Entendés? Es eso. Y hoy hablábamos por eso de los cuadros por supuesto que mis cuadros siempre tienen mucha historia, pero yo decía también que igual un cuadro, vos ves acá está un paisaje, qué sé yo, pero igual lo que te hacen las obras de arte, incluso cuando aparecen cosas que uno puede describir, no te llevan solamente a ese lugar. Hay como toda una información que creo que no es por eso, no es la traducción que yo pueda escribir, esta obra se trata de, y que vos tampoco me puedes decir lo que estás viendo, es mucho más de lo que estás viendo. Te lleva a otro lugar, es como que te abre un poro. Cuando ves un jarrón con un limón, no es solamente eso te lleva a otro lugar. Que no, y que es que no, justamente hay algo que no sabemos, pero que es conocimiento, que es como que te saca de esta cosa de rutina, por decirlo de alguna manera. Sí, otro lugar es una de las esperanzas, digamos, que tenemos. Claro, pero es mucho más claro en la música, que uno dice, bueno, es abstracción pura y nadie va a decir, bueno, esto quiere decir, ¿no? Nadie se pone a escribir qué quiere decir cada tin, 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 tin. No, es imposible. Claro, y bueno, pero sin embargo con los cuadros estamos más acostumbrados como a la descripción, incluso cuando son abstractos, ¿no? Le buscamos esa cosa de, del artista y qué sé yo, qué sé cuánto. No, es otro lugar, es eso y punto. Es a su modo una música también. Claro, no podemos, aunque ahora nos piden justificación de obra y qué sé yo, es como es eso y punto, ¿no? Aunque estés mirando jarrón y limón ya es reducirlo. Decir que es jarrón y limón. Ya es reducirlo, sí, claro. Pasan a ser dos palabras o los nombres de dos cosas que no necesariamente se corresponden después con lo que está frente a la obra. ¿Te sentís comprendido, Javier? Yo leí ahora un texto que escribió sobre algo de lo que hacías María Simón, un texto muy complejo, ¿no? Es decir, sí. Que hay nociones que tienen que ver con la imagen y la cosa, con la copia y el original, con la representación, que es un concepto muy, 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 muy pesado en estética, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vos te sentís en general comprendido? ¿Sentís que tenés que estar siempre explicando lo que hacés, qué sé yo? No. Y no, porque imagínate, cuando empezó todo esto, hice esa pavada y ya tuve un reconocimiento importante, que yo no sabía que era tal, pero entonces... ¿Por qué decís que es una pavada? ¿Lo sentís así o es una manera de llevar más cómoda la conversación? No, sí, no me parece una pavada, pero te quiero decir, es como... Hice ese gesto y en realidad ya fui muy reconocido desde que empecé, digamos. Por eso
también por eso Perdón, eso es muy así, déjame que lo subraye, te llevó a viajar, te llevó sí. a mostrar lo que haces a alto nivel. Al ser un medio tan pequeño, por eso ahí me conocieron los curadores y me empezaron a invitar, claro. O sea, es realmente una vidriera muy importante. Pero te quiero decir que a lo que iba es, cuando esto de definir lo que soy o el arte, qué sé yo, como cuando empecé a hacer cosas no tuve que como dar muchas explicaciones y nunca tuve que hacer cosas. Hay también a veces cuando vos empezás que vas tanteando hasta que el medio te acepta. A mí como eso me sucedió desde el principio. Cualquier cosa que haga, no por eso tampoco me la creo así, pero ya es arte, ¿entendés? Ya tengo la mochila del artista y que es un artista y qué sé yo. Entonces ya eso ya me lo saqué, ya no estoy esperando eso. De alguna manera, ya tuve en la vidriera de la primera vez, entonces eso ya en realidad me sacó esa mochila de tener que ser aceptado o que los demás me conozcan, porque eso ya me dio como casi todo. Después fue todo como una bola de nieve. Entonces eso te da muchísima libertad para pensar, más que para ser transgresor, sino que te da libertad de que tipo no tengo que ser reconocido, o la cuestión de me va mal, me va bien. Después me seguí presentando a miles de concursos y perdí, no importa, pero ya no pasa nada, porque forma parte del sistema también. Y tampoco por eso no sé qué uno no puede hacer contrafacto y decir qué hubiera pasado si no me hubieran aceptado con el empleado. Creo que igual, por eso como antes hacía cosas, disfrazaba a mis amigas y les sacaba fotos, igual no me habían dado premios, los hacía. Hay cosas que hago igual. ¿Vivís del arte, Javier? Sí, del arte y de las cosas anexas, ¿no? El arte es también no es solamente la obra, son las residencias, son las charlas. Por supuesto, sí. Un poco, es como una globalidad de que siempre hay como, siempre vinculado al arte, digamos. Me permite. Vivís de lo que haces. Y para los más extraviados de nuestros oyentes, permitime que baje un poco al lenguaje de la enciclopedia. Sos performer, has escrito, sos... Sí, eso es un problema gravísimo, porque en Wikipedia dice que soy escritor. Yo no creo, o sea, yo soy un escribidor en algún sentido. Por eso yo digo, has escrito, lo moderé un poquito. Sí, pero creo que escribo como cualquier persona que le pidan que escriba. Tampoco por eso no tengo, ese no es un lugar donde yo estoy, ni no tengo nada ahí para dar, digamos. Bueno, bien. Y sos después artista plástico, podemos decirlo así. ¿Algo más que quieras agregar a la lista? Ya le avisamos a los amigos de Wikipedia si quieren que los corrijan. No, todo ¿está bien igual. con esas tres? ¿Así? Sí, por eso yo siempre digo, por eso si me dicen, soy artista, yo siempre digo, soy artista y hago ¿y qué haces? Si hago performance. Después todo como después los fetiches o las cosas que hago. No vamos a explicar qué es performance porque es difícil, ya lo hemos hablado, pero bueno, hay ahí un cruce de caminos entre el arte y el teatro. Bueno, hoy por ejemplo cumpliría 100 años Joseph Beuys. Mirá. Así que hay todo como una movida en el mundo así como de Joseph Beuys de exposiciones y de cosas buenísimas también. Bueno, es una linda invitación esa, sí. No, una buena coincidencia es hablar. No, bueno, pero salir a conocer, a ver de qué se trata lo que hizo y por qué es importante y por qué llega su nombre hasta nosotros. Bueno, contame un poco para quienes se quedaron con curiosidad. Emiliano ha hecho varios comentarios a lo largo de todas estas mañanas. Este trabajo que nace con un billete de $1, un billete de $100. Sí. Un billete de $1 de $100. Que te lleva por todo un proceso, con un escaneo, con cosas que le vas agregando y que te llevan a resultados como este que se ve acá. ¿Cómo surge esto? Bueno, ya venía trabajando, yo siempre como que hago cosas con el dinero, venía con esa imagen del dinero, no de lo que circula, de lo que no circula. Y después creo que en realidad bien cómo nació así, sé que empecé como a veces pienso de las obras también pienso como un megaproyecto y me gusta mucho la cosa del reduccionismo, de ir sacando partes, de que sea como un mínimo de cosas. Eso es en general cuando trabajo en arte. Entonces es como, esto también como que usé un poco eso, de sacarle toda información al dólar y dejarlo como algo súper amigable que uno mire de casitas y pasto y arbolito. Y eso era al principio, era como un paisaje. Y después lo hice más como jodido en algún punto de ponerle políticos, que también me interesa mucho. A mí me interesa mucho trabajar con los políticos, pero en esa superficie de lo mediático, ¿no? Sí. Bueno, la declaración del político en el diario o en la tele, o yo qué sé, las primeras cosas que hice fue cuando Valle fue a Argentina a pedir perdón por las...
Y ahí me acuerdo, yo estaba en Bellas Artes todavía en ese entonces, y le saqué fotos cuando él estaba allá llorando, y claro, la imagen era todo también una imagen muy borrosa, porque le sacaba con una cámara digital en ese momento, y nunca había sacado tampoco la tele las fotos. No era el primero que lo hacía, pero para mí sí era la primera vez que yo lo hacía. Y también con eso hice una serie de fotos de Jorge Valle pidiendo perdón, y se ve todo borroso, así como entre dos aguas, algo así como, no sé, algo así era una cuestión. Y esto también con los políticos, puse los políticos en los billetes de dólares como para... También quise ver como algo profético de que en realidad si uno mira bien ese billete que parece tan diminuto el paisaje... Sí. Todo lo que nos está pasando, que de alguna manera... Porque viste que también está lo del triángulo en los billetes, toda la simbología, sí, bueno, sí. ni qué hablar, ¿no? Entonces siempre es como que es un clásico de, no sé, de YouTube, de programa de mitos y leyendas. Desarmar los billetes. Claro, y entonces te empiezan a explicar toda la simbología de los dólares. Y esto también tiene algo que ver con eso. Bueno, si vos mirás con lupa vas a ver, en realidad mi paisaje está ahí ya, en los billetes de 100, ¿no? Están todos los políticos, están las cosas que pasaron, está el avión que desapareció, los pajaritos son los pajaritos de Chávez, ¿te acuerdas que decía? Sí, sí. Bueno, los pajaritos en realidad son esos. Maduro y Chávez. Claro, esos pajaritos son de ahí, en mi cabeza son de ahí. Después está Charly García cayendo, hay cosas atemporales también, porque lo quise hacer como que habían cosas que no eran de mi época de alguna manera. Charly tirándose a la piscina, no sé, la crisis Enron de Estados Unidos del 2008, que lo fotografaron a uno de los gerentes también haciendo running, entonces lo puse en ese paisaje. La gente igual no sabe, pero es un señor gordo ahí caminando, ¿no? Lo que tienen en común todas esas cosas es que son, digamos, noticias que recibimos en su momento de cosas que habían pasado, que estaban pasando, y que impactaban un poco más allá de la mera información, y que entonces sí cabía leer. Claro, que eran como rupturistas, porque el avión aparece un avión que es el que desapareció por primera vez. Ahora ya nos acostumbramos, pero eso fue como un avión que desaparezca es como algo medio raro. En ese momento era muy raro, ahora por eso de otro mundo. Y entonces esas cosas, bueno, cuando Dilma se rió de los zapatos de Pepe, o no sé, bueno, entonces ahí está Dilma con Pepe, ¿entendés? Mirando los zapatos de Pepe. Pero eso ya estaba en los billetes, entonces es como que ahora en realidad lo ampliamos para que estuviera ahí. Bueno, Javier, te he escuchado defender o reivindicar, o por lo menos sacarle un poco de villanía a las redes sociales. ¿Te gustan? ¿Lo podemos resumir así? Bueno, sí, cuando aparecieron en realidad me servían para todo lo que yo hago, que es como, sí, el empleado me parece que está bien que hable de un lugar y que emita ciertas cosas. Sí, me gusta. Twitter es arte, dice el empleado en su tagline. Bueno, eso fue el principio. Yo siempre bueno, ahora vendieron el Twitter ese con un montón de millones de dólares, o sea, el primer Twitter. Así que... El primer tweet, sí, la primera vez que se publicó un mensaje a través de... Claro, pero eso yo como que yo me propuse esto. Twitter también tiene que hacer arte. Si tengo un Twitter del empleado, tiene que hacer arte. Y es como, en realidad, si lo pones a pensar, es como las sentencias muy bien del arte conceptual, sobre todo el más puro y duro de los 60, que eran frases y que te llevaban con cierta retórica y qué sé yo. Y si vos miras Twitter, es arte conceptual, y los memes es arte conceptual, o sea... Es así porque estamos copiando a ellos. Poner una palabra y una imagen, arte conceptual de los 60 en puro y duro. Sí, es una forma de verlo. Sí. Lo último que te quiero preguntar antes de despedirte, ¿tiene alguna clase de significado artístico que estés con la Celeste acá hoy? Y bueno, la vida es un partido largo, ¿no? Esperando el gol de oro, hay un alargue, y eso sí, se nos va la vida. ¿Pero te gusta el fútbol a ti? Bueno, esta es otra pequeña batalla de mi vida. El problema no es el fútbol, el problema es como la futbolización de la cultura, y eso sí estoy en contra, ¿no? Que todo en Uruguay, viste que es como... Sí. Bueno, necesitamos traducirlo al lenguaje del fútbol. Claro, y es como no, esta cosa de nuestra cultura entonces es el fútbol. No, nuestra cultura no es el fútbol. Por favor, no. Sí. Entonces... Es como otra pequeña batalla. Tenemos, por ejemplo, en el mapa de nuestros museos bien destacado el Museo del Fútbol. Claro. Es un síntoma de eso. Claro. Sí, me acuerdo que Lilian Kichichan dijo que el museo más visitado era el del fútbol. Con alegría, no lo dijo, entonces ahí... No era una buena noticia para vos. Ahí tuve que tuitear algo porque no quiero que me suba la presión. Entonces, tal vez, creo que Twitter, ¿por qué no? Cuando la gente dice, sí, la gente se descarga en Twitter, bueno, maravilloso, ¿por qué no? Que es una pavada, pones ahí un texto y te
te liberaste un montón de energía. ¿Entendés? Es como, ¿cuál es el problema? En realidad, también cuando a la gente dice... El problema es la convivencia, como con tantas cosas. No, pero el problema es, yo creo que no hay que decir las redes sociales, cada uno se tiene que hacer cargo. Yo hablo de mis redes sociales, o sea, yo en mis redes sociales sigo a quien quiero y me siguen los que quieren. Y si no te bloqueo, punto. Yo en general o sea, yo no estoy siguiendo ni a políticos que no me interesan, que todo el día están en el Parlamento tuiteando. O sea, no son las redes sociales, sino la conducta de cada uno, como en cualquier otro orden de la vida. Cuando empiezan a decir, ¿por qué las redes sociales? Mirá que lo que vos ves en tu muro, lo que yo veo en mi muro son cosas divinas, son de gente que tiene humor. En Facebook veo artículos de arte, veo un montón de cosas positivas. No estoy viendo toda esa violencia que dicen que hay en las redes sociales, no lo estoy viendo. Por supuesto que mis tweets pueden ser como súper violentos en algún punto, pero no es algo que estoy como consumiendo de tipo, me enrosco en una pelea, viste, de allá, de todo el día, de no sé qué. Hay que hacerse cargo, son mis redes sociales, la del otro, o sea, cada uno pone lo que ves en el muro, no es el otro, es lo que vos seguís. ¿Por qué seguís esas cosas? Sí, tiene algo de asomarse a un gran espectáculo o a una gran pero entonces, reunión en la plaza tiene o que haber algo una así. crítica, no hacia el otro, porque Sí. yo no estoy viendo eso. Yo todo eso que me dicen de violencia y que sé yo, no lo estoy viendo porque yo sigo a gente que tiene humor, que hace arte, diseñadores, o algún periodista porque publica información que es del día, pero interesante, pero no estoy viendo violencia, no veo guerra, no me interesan los videos virales esos que hay en WhatsApp, los tengo todos bloqueados porque así no veo nada de video en WhatsApp. Bueno, Javier, es un momento evidentemente muy difícil para el arte, para la cultura toda, por la parálisis que tenemos, pero de todos modos te pregunto, ¿tenés alguna recomendación para los próximos días, semanas de lo que haces vos, de algo que está pasando y que te gustaría que conozcamos? Bueno, ahora hay una muestra en Punta del Este, en el centro, hay un centro deportivo que lo convirtieron como un espacio de arte. Uh-huh. Y ahí hay una muestra como de 60 artistas, es como muy interesante. ¿Artistas uruguayos? Creo que hay uruguayos, creo que sí, la mayoría son uruguayos, sí. Pero es como donde era el centro deportivo de Maldonado, mismo en la península. CCD creo que es. Bueno, te la tomamos, te la pedí. Ahora claro, porque en realidad se llama Feria de Arte, pero en realidad es una gran muestra de arte. ¿Y está Javier Abreu? Sí, ahí tengo un video y otros artistas también, hay mucha cosa. Bueno, yo tengo un video, pero hay pintura, hay escultura, también creo que hay diseño en materia de muebles, hay de todo. ¿De qué se trata tu video, así en una palabra? Es del empleado, se llama Cast Away, es de Náufrago, es como es un tráiler de... El empleado, en ese momento lo que hice con el video, el concepto es que desfuncionalizado, o sea, obsoleto en una isla. Entonces está en una isla porque ya está, no es necesario para la empresa si tenés el tótem que te dice lo que querés comer. Ya el empleado no es necesario, pero en ese momento. Pero ahora viste que está como revolviendo porque también hay como una cuestión de la presencia que también amigable, de que es personal y como somos pocos, y también es el delivery empleado, y el empleado ahora está teletrabajando, así que también hago videos desde la casa del empleado para otro video, ¿no? Pero en ese momento está obsoleto, o sea, también cambia, viste que se va adaptando como a la realidad, es tan perversa que va cambiando el empleado. Sí, te interpreto bien. Bueno, Javier Abreu, artista uruguayo, muchas gracias por haber venido, un placer conversar contigo. Gracias a vos.